Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos sean mis hermanos nuevamente a este su segmento, El Ser Mujer. Y nuevamente pues agradecemos a Dios todas sus bondades, todos sus beneficios y especialmente este gran regalo que nos concede nuevamente de estar con ustedes a través de 800 AM. Y de una vez les doy el número de teléfono donde ustedes se pueden comunicar y si no estamos, dejar sus recados. El número de teléfono en cabina es 608-3652. También se pueden comunicar con nosotros a través de www.tjcatólico.com. Pues con ustedes, su hermana en Jesucristo, Belén Olivas. Y agradeciendo al Señor todas sus bondades, que no terminaríamos de contarlas, vamos a ponernos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que mis ojos sean tuyos, que yo pueda ver como tú ves y que tu amor resplandezca a través de mis ojos. Que mis manos sean tuyas, que yo pueda bendecir como tú bendices y que tu bondad pueda ser transmitida a través de mis manos. Que mis palabras sean tuyas, que yo pueda hablar como tú hablas y que tu compasión pueda ser transmitida a través de mis palabras. Que mi corazón sea tuyo y que yo pueda tener misericordia como tú tienes misericordia, y que tu amor divino pueda ser transmitido a través de mi corazón. Que mi mente sea tuya, que yo pueda tener tus pensamientos y que ellos puedan ser transmitidos a través de mi mente. Que mi alma sea tuya, que yo pueda alabar a nuestro Padre Celestial como tú lo haces, y que tu alma pueda alabar a nuestro Padre a través de mi alma. Que mi vida sea tuya, que yo pueda estar listo para morir como tú moriste, y que tú puedas vivir y perdonar a través de mí. Gracias, Señor. Queremos consagrarte en estos momentos este segmento. Queremos consagrarte, Jesús, también estos medios de comunicación. Y queremos desde estos momentos proclamar tu señorío en todo cuanto hagamos. Y que todo cuanto hagamos, Señor, sea para la gloria de tu santo nombre. Virgen María, acompáñanos, ayúdanos y enséñanos siempre a ser discípulos de tu Hijo Jesús. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, hemos visto ya el primer segmento en el cual estuvimos viendo la introducción sobre estos maravillosos temas que vamos a iniciar, en los cuales yo soy testimonio de esta maravilla, de esta enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Ha ido actuando en mi persona y aunque algunas partes de este libro lo he dado a conocer, ahora sí que
trae demasiada enseñanza para alcanzar a transmitirlo de la manera en que viene. Pero vamos a tratar de ir dando por lo menos los puntos más importantes, mis hermanos, en los cuales vamos a ir recibiendo esta formación, esta transformación, mis hermanas, mujeres, tú que a veces te sientes triste o deprimida, o sientes que no sirves para nada, o te han dicho que no puedes hacer nada, mis hermanas, yo quiero decirte que el Señor hace maravillas y que las quiere hacer hoy en tu vida y seguirlas haciendo en la mía. Yo agradezco al Señor porque reconozco que cada tema que vamos viendo, pues voy aprendiendo, me voy formando yo misma con esta gran enseñanza. Pues bien, mis hermanos, yo te invito hoy en este segmento, sobre todo a escribir en lo más profundo de tu corazón esta enseñanza que tiene Dios para nosotros, y específicamente, mis hermanas, como mujeres. Qué bueno que estos temas lo escuchen los varones. Benditos varones si escuchan esta enseñanza y de esta manera pueden darle la dignidad a la mujer. Es difícil a veces cuando el mundo, inclusive para conquistarnos, nos ha dicho tantas mentiras que a veces nosotras nos hemos creído esas mentiras. Simplemente cuando a veces pasa una muchacha y un muchacho le dice mi reina, mi quién sabe qué tanto, ¿no? Entonces a veces estamos las mujeres a veces tan necesitadas de palabras bonitas que a veces de esta manera, ahora sí decía mi mamá, de esa manera los hombres engatusan a las mujeres. Y entonces es cierto, a veces estamos necesitadas de esas palabras y cuando nos las dicen, no las creemos. Entonces quiero decirte que este plan divino de Dios, de nuestro Creador, quien nos ha creado, mis hermanas, Él es el único que puede transformar y que puede enderezar lo que ya está torcido. Y quiero decirte que todo es posible. Lo hemos visto en constantes testimonios que el Señor va haciendo maravillas en nosotros. Entonces también nos dice, te invito a escribir en páginas blancas una nueva descripción de quién eres y a dónde vas. Que no la dicten los libros de historias, ni revistas, ni novelas, no. Mi más profundo deseo es que por medio de estas páginas logres abrirte a escuchar la amorosa voz de Jesús que te habla, que siente nostalgia de ti y que anhela dignificarte con ternura, con esa hermosa voz del amado que te dice, levántate, levántate, vamos a empezar a dar estos pasos. Él quiere revelarnos grandes secretos y sobre todo esos propósitos que Dios tiene para nosotras las mujeres. Y es de esta manera que vamos a encontrarle el sentido a nuestra vida. Porque, por desgracia, es difícil encontrarnos personas que le encuentran sentido a su vida. Yo creo que es una entre 100. Pero mis hermanos, en Dios, todas las mujeres somos hermosas, maravillosas, porque Dios no se equivoca, no se ha equivocado, ni se va a equivocar jamás. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Por lo tanto, mis hermanas, Dios
ha hecho de las mujeres unas princesas, unas reinas. Que no nos lo creemos, esa es otra cosa. Pero que conforme nosotros vayamos descubriendo esa dignidad que nosotras tenemos como mujeres, vamos descubriendo este plan maravilloso que Dios tiene para nosotras las mujeres. Te invito pues a que te dejes moldear en las manos del Señor. Dile al Señor, quiero que seas mi alfarero, que me hagas verdaderamente a imagen y semejanza tuya. Aunque esa figura que Dios creó queda muy poco, pero Dios puede amasar ese barro, hacernos barro y volvernos ahora sí a restaurar, a sanar, a liberar. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso yo te invito a que le des permiso a tu Creador, a que empiece a trabajar en tu vida y vas a descubrir grandes cosas que Dios tiene para ti. Créeselo al Señor. Créeselo, mi hermana. Créelo que yo no estuviera diciendo mentiras porque no estoy ganando dinero. No, solamente lo que en este caso lo que hacemos es precisamente ayudarnos unas a las otras para levantarnos, para caminar hacia Dios. ¿De dónde venimos? Pues hay que regresar nuevamente, mis hermanos, hacia nuestro Dios. ¿Para qué? Para gozar de esa vida eterna con Él en su presencia, donde ya no habrá sufrimiento, ya no habrá llanto, ya no habrá lágrimas, ya no habrá nada, solamente una felicidad eterna. Vámonos a un corte y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. ¿Cómo se vive en comunidad Koinonía? El sentido de vida de quienes pertenecen a la comunidad se encuentra en Dios, en su Evangelio, en los valores e ideales que nos proponen a través del magisterio de la Iglesia. El estilo de vida de quienes pertenecen a la comunidad debe ser congruente con la alianza o compromiso con el Señor y con los hermanos. Esta alianza o compromiso debe vivirse en todo tiempo y lugar. Como miembro de la comunidad, se requiere una actitud de conversión continua y progresiva a Cristo, obediencia a su palabra, apertura al Espíritu Santo y a sus dones, rectitud de vida y responsabilidad para servir en comunión con los pastores de la Iglesia. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, en este su segmento del Ser Mujer. Nuevamente, les repito el número de teléfono de cabina para cuando ustedes gusten comunicarse con nosotros, dejarnos su mensaje, porque vamos a estar durante la semana, mis hermanas, a las 2 de la mañana. De esta manera vamos a comunicarnos. Y el número de teléfono es 608-3652. También se pueden comunicar con nosotros a través de www.tjcatólica.com. Esperamos sus mensajes y sobre todo también sus críticas. ¿Por qué no? Es válido. Y de esta manera pues vamos aprendiendo. Continuamos entonces, mis hermanos. Vamos a ver
precisamente en este hermoso verso, donde vamos a descubrir cómo Jesús lo sabe todo. Él sabe que nosotros anhelamos ser felices y que es lo más que anhelamos, porque la mayoría siempre, por desgracia, buscamos esa felicidad, pero la buscamos en cosas del mundo y no sabemos dónde se encuentra la manera de ser felices. Pues Jesús lo sabe, y porque lo sabe, Él quiere decírnoslo hoy a través de este hermoso verso. Vamos a leérselos a través de este grande ejemplo. Nos dice así: 3 árboles sueñan. En la cumbre de una montaña, 3 pequeños árboles, amigos, soñaban en grandes sobre lo que el futuro deparaba para ellos. El primer arbolito miró hacia las estrellas y dijo: yo quiero guardar tesoros. Quiero estar repleto de oro y ser llenado de piedras preciosas. Yo seré el baúl de tesoros más hermoso del mundo. El segundo observó un pequeño arroyo en su camino hacia el mar y dijo: yo quiero viajar a través de mares inmensos y llevar a reyes poderosos sobre mí. Yo seré el barco más importante del mundo. El tercer arbolito miró hacia el valle, donde vio a hombres agobiados de tantos infortunios, fruto de sus pecados, y dijo: yo no quiero jamás dejar la cima de la montaña. Quiero crecer tan alto que cuando la gente del pueblo se detenga a mirarme, levantará su mirada al cielo y pensará en Dios. Yo seré el árbol más alto del mundo. Los años pasaron, llovió, brilló el sol y los pequeños árboles se convirtieron en majestuosos cedros. Un día, 3 leñadores subieron a la cumbre de la montaña. El primer leñador miró al primer árbol y dijo: ¡qué árbol tan hermoso! Y tras algunas embestidas con sus brillantes hachas, el árbol cayó. Ahora me convertirán en un baúl hermoso. Voy a contener tesoros maravillosos, pensó el primer árbol. Otro leñador, mirando el segundo árbol, señaló: este árbol es muy fuerte, es perfecto para mí. Y, blandiciendo su brillante hacha, el árbol acabó por caer. Ahora deberé navegar mares inmensos, pensó el segundo árbol. Deberé ser el barco más importante para los reyes más poderosos de la tierra. El tercer árbol sintió que su corazón se llenaba de pena cuando el último leñador se fijó en él. El árbol hacía muchos esfuerzos para apuntar al cielo, pero el leñador ni siquiera miró hacia arriba y dijo: cualquier árbol que me sirva para lo que busco. Y con su filosa hacha hizo caer el tercer árbol. El primer árbol, en tanto, se emocionó cuando el leñador lo llevó al taller, pero pronto se entristeció. El carpintero lo convirtió en un mero pesebre para alimentar las bestias. Aquel árbol hermoso no fue cubierto con oro ni resguardado piedras preciosas. Fue tan solo usado
para poner el pasto. El segundo árbol sonrió cuando el leñador lo llevó cerca de un embarcadero, pero no estaba junto al mar, sino en la hoya de un lago. No había por ahí reyes, sino pobres pescadores. En lugar de verse convertido en el gran barco de sus sueños, hicieron de él una simple barcaza de pesca, demasiado pequeña y débil para navegar en el océano. Ahí quedó el lago con los pobres pescadores que nada de importancia tienen para la historia. Pasó el tiempo. Una noche brilló sobre el primer árbol la luz de una estrella dorada. Una joven puso su hijo recién nacido en aquel humilde pesebre. Yo quisiera haberle construido una hermosa cuna, y le dijo su esposo. La madre le apretó la mano y sonrió mientras la luz de la estrella alumbraba al niño, que apaciblemente dormía sobre la paja y la tosca madera del pesebre. El pesebre es hermoso, dijo ella, y de pronto el primer árbol comprendió que contenía el tesoro más grande del universo. Pasaron los años. Una tarde, un gentil maestro que provenía de un pueblo vecino subió con unos pocos seguidores a bordo de la vieja barca de pesca. El maestro, agotado, se quedó dormido mientras la barca, el segundo árbol, navegaba tranquilamente sobre el lago. En aquel momento, una impresionante y aterradora tormenta se abatió sobre ellos. El segundo árbol se llenó de temor, pues las olas eran demasiado fuertes para la pobre barca en que se había convertido. A pesar de sus mejores esfuerzos, le faltaba energía para llevar a sus tripulantes seguros a la orilla. Naufragaba. ¡Qué gran pena! Pues no servía ni para un lago, ni se sentía un verdadero fracaso. Así pensaba cuando el maestro sereno se levantó y alzó su mano, dio una orden: calma. Al instante la tormenta le obedeció y dio lugar a un remanso de paz. El segundo árbol, convertido en la barca de Pedro, supo que llevaba a bordo al Rey del cielo, tierra y mares. El tercer árbol fue transformado en sendas leñas. Por muchos años quedaron relegados como escombros en un oscuro almacén militar. ¡Qué tristeza! Yacía en aquella penuria inútil que lejos le parecía su sueño de juventud, hasta que un día, un viernes por la mañana para ser exactos, unos hombres violentos tomaron bruscamente esos maderos. El tercer árbol se horrorizó al ser forzado sobre las espaldas de un inocente que había sido golpeado sin misericordia. Aquel pobre reo lo cargó doloroso por las calles ante la mirada de la multitud. Al final llegaron a una loma fuera de la ciudad y ahí le clavaron manos y pies. Quedó colgado sobre los maderos al tercer árbol y sin quejarse, solo rezaba a su padre mientras su sangre se derramaba por los maderos. El tercer árbol se sintió avergonzado, pues no solo se sentía un fracaso, sino que además se consideraba cómplice
de aquel cimiento ignominio y se sentía tan vil como aquellos blasfemos que la víctima levantaba. Pero al tercer día, en la mañana del domingo, cuando al brillar el sol, la tierra se estremeció bajo sus maderos. El tercer árbol comprendió que algo muy grande había ocurrido. Todo había cambiado. Todo había cambiado. Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, por concluir ya esta grande historia en la cual nos está hablando muy claramente. Sobre todo, mis hermanos, nos habla de cómo nosotros deseamos ser, de cómo nosotros deseamos hacer. En esta conclusión de esta historia, nos dice que sus leños bañados en sangre, dice, ahora se refugian con el sol. Se llenó de felicidad y supo que era el árbol más valioso que había existido o existiría jamás, pues aquel hombre era el Rey de Reyes y se valió de él para salvar al mundo. La cruz era trono de gloria para el Rey victorioso. Ahora, cada vez que las personas piensan en él, recordarán que la vida tiene sentido, que son amados, que el amor triunfa sobre el mal. Por eso, el mundo y por todos los tiempos, millares de árboles los imitarán, convirtiéndolos en cruces que colgarán en el lugar más digno de iglesias o hogares. Así, todos pensarán en el amor de Dios y de una manera misteriosa. Llegó a hacerse su sueño realidad y el tercer árbol se convirtió en el más alto del mundo y al mirarlo todos piensan en Dios. Esta historia nos deja una gran enseñanza, mis hermanas, porque nosotros a veces tenemos, ahora sí, nuestras miradas tan altas y a veces no vemos que abajo, aún esos momentos en los que nuestra mirada solamente está caída, a veces por el dolor, a veces por la tristeza, a veces por el sufrimiento, por lo que sea que estamos viviendo, mis hermanas, a veces nuestra mirada está abajo. Pero Dios está en todas partes y a Dios no lo vamos a encontrar en todas partes. Y también ahí, en esos momentos, aún en esos momentos en los que
te encuentras deprimida, te encuentras triste, te encuentras desesperada porque no encuentras solución a tus problemas, aún ahí está Dios, en espera de que lo tomemos en cuenta y le digamos al Señor: ayúdame, ya no puedo sola, ayúdame, Señor. Y créelo, mi hermana, que a Dios le basta que tú tengas un gran deseo de cambiar y le digas: yo sola no puedo, yo necesito de tu ayuda. Y Él nos va poniendo todos los medios que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento. Pero sí, necesitamos hacer nuestra esa salvación. Necesitamos hacer nuestra esa salvación que ya está dada para todos los hombres. Y que por esta razón siempre vamos a tener que hacer un alto en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué queremos? ¿Qué necesitamos? Pues mira, ya nos dijo Jesús que Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Él sabe qué necesitas. Él sabe cómo te sientes. Y Él sabe cómo ayudarte. Entonces, desear tener, desear ser y desear estar. Esto es sobre lo que vamos a ver a continuación, mis hermanos, porque ciertamente nada tiene que ver a veces Dios en nuestros planes, porque hemos hecho castillos en el aire y se nos han derrumbado, porque no le hemos dicho a Dios: quiero hacer esto, necesito este cambio, necesito hacer estos cambios. No le hemos dicho al Señor. Entonces, por eso nos hemos equivocado, por eso hemos sido lastimadas. Y por estas razones a veces nos encontramos en un lugar donde no sabemos ni qué hacer, ni a dónde ir, ni a dónde buscar ayuda. Pero, repito, te basta con que lo desees de corazón hacer un cambio y le digas: Señor, ponme tú los medios. Nos dice ahora sobre esta enseñanza, dice Goloet: todo anhelo es en realidad un anhelo de Dios. Interpretémoslo de esta manera, aunque parezca difícil entenderlo, mis hermanas, pues todos los deseos que has tenido a lo largo de la vida son en realidad un anhelo, una gran necesidad de Dios. Que sucede es que vivimos engañados por el espíritu del mundo. Esto es lo que nos está sucediendo, que vivimos engañadas, que vivimos engatusadas por el mundo, el demonio y la carne. Pero Jesús tiene poder para sacarnos de ahí, de donde nos encontramos. Dejémosle que nos tome de la mano y que nos levante de ahí, de donde estamos. Pues el mundo nos hace sentir inclusive que necesitamos de esto y aquello para lograr nuestra felicidad. Pero la verdad es que necesitamos y anhelamos a Dios. Es decir, mis hermanos, lo único que podría ser capaz de llenar cualquier vacío en nuestro corazón es Dios. Es el único que puede llenar nuestros vacíos. Porque a veces esos vacíos que nosotros tenemos lo llenamos con lo que nosotros creemos. Ponemos el ejemplo, a veces tengo ganas de un carro X y si me compro el carro, aparentemente se llenó el vacío.
pero después empieza como una sed, es que no era eso lo que yo quería. Y empezamos a adquirir todas las maravillas del mundo, todas las maravillas y también toda clase de pecado del mundo. Y entre más nos va enredando el mundo, mis hermanos, más vamos cayendo en esas tinieblas, mis hermanas, parece imposible salir de allí. Pero nada es imposible para Dios. Nada, absolutamente nada. Dios todo lo puede, porque Él todo lo sabe. También una condición natural del ser humano es soñar, desear ser, desear estar. Pues la misma historia sagrada nos muestra cómo el pueblo de Israel tenía siempre presentes 3 necesidades que consideraban bendiciones importantes en su vida. ¿Cuáles son? Poseer una tierra, ser un pueblo libre y tener descendencia. Esto es lo que más deseaba este pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, sabemos que estas grandes necesidades que nosotros tenemos, para nosotros se nos hace imposible, se nos hace un gran mundo, ¿verdad? Para poder nosotros encontrar o alcanzar lo que verdaderamente nos va a dar la felicidad, que es Dios mismo, porque Satanás se encarga a veces de hacernos creer que ya ni podemos ser perdonados. Y a veces tendemos a decir eso, no, es que esto ya, Dios no me lo puede perdonar. Esto ya fue demasiado. ¿Cómo me puede perdonar Dios semejantes pecados? Porque a veces tenemos toda una vida en el pecado y ahora sí que ya nos pesa demasiado en nuestras espaldas, pero aún en ese momento, aún en ese último momento, Dios nos puede dar esta oportunidad. Claro, mis hermanos, no hay que esperar el último momento. Es cuestión de ya, porque la salvación no es para los viejos, la salvación es para todos, para los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, para toda edad es la salvación. No esperemos demasiado tarde, mis hermanos, para hacer nuestra esa salvación. El Señor constantemente toca a la puerta de nuestro corazón. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Esto es lo que el Señor nos invita a abrirle la puerta de nuestro corazón y vamos a ver las grandes maravillas que Dios hace y puede hacer en ti y en mí. Y al regreso te daré mi testimonio. Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. ¿Sabes dónde está ubicado Koinonia Radio? Visita nuestras instalaciones y comparte con nosotros la alegría de ser una sola iglesia en Cristo Jesús. Estamos ubicados en Avenida Sierra de Juárez 7288, Colonia Camino Verde, Tijuana, Baja California. O bien, comunícate al 664-622-8962 desde Tijuana, México. O 866-228-4305 desde Estados Unidos. Koinonia Radio, una nueva forma de escuchar la radio católica.
Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, en este su segmento del ser mujer. Ser mujer implica muchos cambios, implica muchas cosas, porque ser mujer significa ser, primeramente, ser una mujer de Dios, ser una esposa de Dios, ser una joven de Dios, ser una madre de Dios. En todos los aspectos, en todas las áreas de nuestra vida, necesitamos aprender a ser mujeres. No mujeres del mundo, sino mujeres de Dios. Te decía entonces que necesitamos nosotros tener ese cambio para poder nosotros experimentar esa presencia de Dios y poder aceptarlo en nuestro corazón. A veces nosotros, son muchos los criterios por los cuales a veces no nos acercamos a Dios. A veces tenemos miedo a acercarnos a Dios porque decimos, Dios mío, si he hecho tantos pecados, ¿cómo tú podrás perdonarme? Y a veces es un miedo tremendo acercarnos a Dios. Yo duré muchos años, ahora sí, aparentemente decía yo que era católica, por lo que me habían enseñado mis padres, sobre todo mi madre. Y entonces yo creía que eso era suficiente, pero también sabía que de alguna manera, como yo practicaba mi religión católica, pues no me llenaba. No llenaba los huecos, los vacíos. Yo tenía problemas, yo me sentía insegura, me sentía tan mal que no sabía dónde encontrar la felicidad y la seguía buscando. Hasta que hubo un momento ya de casada, ya tenía a mi hijo, y entonces hubo un momento en el que mi madre me invitó a una reunión a su casa donde se reunían puras mujeres, pues oraban, rezaban el rosario y sobre todo le pedían a Dios. Esto era para ellas lo más importante, era esto, que podían desahogarse, podían suplicar a Dios, orar unas por otras y pedirle a Dios por sus necesidades. Y iban viendo estos cambios. Y después, claro que también leían la palabra de Dios. Y entonces ese día que me invitó mi madre, aunque ya me había invitado muchas veces, y le dije yo, no, es que eso es para viejas, para mí, yo todavía no es tiempo de que yo me acerque al Señor. Y entonces me dijo mi madre que no, que era precisamente el tiempo adecuado. Y entonces, ya en esa fecha, recordé esa invitación de mi madre, asistí a la casa de mi madre, a esa reunión, y entonces fue lo que me llamó la atención. ¿Cómo oraban? ¿De qué manera pedían y suplicaban a Dios? Le pedían a Dios por sus problemas, sobre todo en ese momento lo que me llamó mucho la atención, que la mayoría le pedía por su esposo, por la conversión de su esposo o por los problemas que su esposo tenía. Y entonces me llamó la atención porque de alguna manera era lo que yo necesitaba. Y entonces en ese momento, que antes de empezar, yo me fui al baño y entonces yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Jesús? Me han hablado mucho de ti y me han dicho que puedo tener un encuentro personal contigo. Yo no lo creo, porque tú estás demasiado ocupado como para darme el tiempo que yo necesito. Además, pecadora como soy, pues no creo en esto. Pero demuéstramelo. Si verdaderamente es cierto, demuéstramelo, que tú estás vivo, que tú me amas y que puedo tener ese encuentro contigo. Así se lo dije, así, con el corazón en la mano, como dicen. Y entonces
ya me fui a la reunión, empezamos a orar y entonces cuando me tocó a mí orar, pues mi madre me dice, pues te toca a ti, hija. Le digo, es que yo no sé orar. Dijo, es que orar es que tú le pidas al Señor lo que tú necesitas, lo que tú creas, dale gracias o pídele perdón, lo que tú quieras decirle, lo que en ese momento tengas en tu corazón. Y entonces en ese momento yo empecé a orar. Ni recuerdo qué palabras le dije, pero yo empecé a orar. Mi madre me dijo, dale gracias por tu esposo, por tu hijo, por la vida. Y pues yo empecé a decirle lo que mi madre me había dicho. Y entonces, en ese momento, mis hermanos, que empecé a orar, de repente pasó algo que como si que se oscureció el mundo y no supe ni dónde estaba. Lo que sí me acuerdo es que lloraba y lloraba y lloraba. Era todo lo que yo hacía. Y entonces, y oía unas voces como lejos que decían, gracias Señor, porque has tocado el corazón de Belén. Gracias Señor, porque Belén ha tenido un encuentro personal contigo. Eso es un encuentro personal con Dios, con Jesús. Y entonces, pues le daban gracias al Señor y ya pasó ese momento. Y haz de cuenta que como que me fui muy lejos y cuando ya se terminó ese momento, regresé, ya se cuenta que como que había venido de un lugar que yo no conocía. Una experiencia hermosa, maravillosa. A partir de ahí empezó un cambio en mí. Dije, Dios mío, tantas cosas que yo he hecho y tú te has dignado a venir a mi corazón. Y entonces ahí empezó, digamos, mi primer encuentro con el Señor. He tenido muchísimos, pero ese encuentro fue el que me ayudó a guiar el camino hacia el Señor. Y quiero decirte que a partir de ahí, de ese encuentro personal con Jesús, no quise ya nada, ni con el Estado, ni con mi casa, ni con lo que tenía en mi casa. Vendí todo lo que tenía en mi casa y le dije a mi esposo, vámonos a Tijuana, vámonos a Tijuana. Y entonces, pues, aquí estamos en Tijuana, tenemos 30 años ya aquí en Tijuana y ha sido una bendición, aunque a veces una persona me dijo, ¿cómo es posible que te fuiste con Tijuana, la prostituta? Ay, le dije, pues qué buena prostituta porque acoge a todos los que van a Tijuana. Entonces yo le doy gracias al Señor porque me trajo a Tijuana, porque Tijuana me ha regalado el Señor muchas cosas aquí en Tijuana. Entonces, mis hermanos, se puede tener ese cambio. Sí se puede. Se puede tener ese encuentro personal con Jesucristo, aún en tu casa, aún en tu baño, donde quiera que tú te encuentres, aún ahí puedes tener ese encuentro personal con Jesucristo. Ábrele el corazón. Vamos a orar y a pedirle al Señor. Yo quiero pedirle al Señor especialmente por ti que me escuchas, por ti que me ves. Quiero poner en manos de Dios todas tus necesidades, todos tus problemas, aunque sean muy grandes. No importa del tamaño que sean, pero yo quiero unirme a tus necesidades, a tus problemas, para pedirle al Señor que te ayude y que te ayude sobre todo a tener ese encuentro personal con Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, quiero darte las gracias en estos momentos. Gracias porque al descubrir tus planes maravillosos y sobre todo el proyecto que tú tienes para nosotras las mujeres, quiero darte las gracias, Señor,
porque sabemos que tú tienes todas las herramientas para darnos, esas herramientas que necesitamos para hacer esos cambios. Yo hoy te entrego, Jesús, mi voluntad, mi libertad, de manera que tú hagas en mi vida lo que tú quieras hacer. Hoy dispongo mi vida para que tú realices, Señor, lo que tú quieres realizar en mí, en mi familia, en mi matrimonio, en mi hogar. Pero también, Jesús, hoy pongo en tus manos divinas a cada uno de nuestros radioescuchas. Quiero poner en tus manos a todos los que nos ven, nos escuchan, y poner en tus manos cada una de sus necesidades, tanto espirituales, corporales, económicas, sociales, cualquier necesidad. Hoy, Señor, me uno a sus corazones de estos hermanos para pedirte tu ayuda, tu gracia para ellos. Y de antemano, Señor, te digo, gracias. Gracias por lo que estás haciendo en mi vida, por lo que vas a hacer en mis hermanos. Gracias, Señor, por todas tus bondades y por todos tus beneficios. Por eso, Señor, gracias. Quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero adorarte, quiero glorificarte, Jesús. Quiero reconocerte como mi único Señor, como el dueño de mi vida, como el dueño de lo que soy, lo que tengo, pasado, presente y futuro. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.